Voy a definir conceptos y hablar de su etimología, además de hablar de algunos intelectuales en el ámbito de la ciencia o del conflicto. Por ejemplo, un guerrero o espadachín nipono-japonés, que dejó un libro importantísimo. Voy a hablar de diferentes inteligencias. Primero la inteligencia lingüística, que es la capacidad para dominar el lenguaje oral y escrito, incluyendo la habilidad para aprender idiomas, usar el lenguaje para comunicar objetivos y la estructura creativa. En este ámbito, ¿quién destaca este tipo de inteligencia? ¿Qué es la inteligencia lingüística? Pues normalmente son los escritores, los poetas, los oradores, por ejemplo, las personas también que hablan, aparecen en los medios de comunicación, en todo, que dominan muy bien la oratoria. La inteligencia lógico-matemática es la habilidad para la conceptualización de relaciones lógicas, resolución de problemas numéricos, razonamiento abstracto y análisis científicos. Normalmente, del análisis científico normalmente quien destaca son pues matemáticos, ingenieros, científicos. Es verdad que a lo mejor también se podría incorporar a la filosofía, la inteligencia lingüística a lo mejor se podría incorporar a la historia, ¿por qué no? Pero bueno, son historia y filosofía, bueno, al final, junto con el arte, los ejes de las ciencias sociales. La inteligencia espacial, que es visual espacial, es la capacidad de reconocer, manipular y visualizar objetos, imágenes y entornos en tres dimensiones. Normalmente esto está relacionado con el ámbito de artistas, puede ser arquitectos, artistas, marineros, cirujanos, por ejemplo, que ven un espacio y ven cómo se puede construir y cómo hay que verlo y para ver si el terreno es adecuado o no, por ejemplo. Por ejemplo, los marineros, los que pescan, también tienen que ver el lugar, cómo dominarlo, o por ejemplo, cómo dominar las aguas. La inteligencia corporal cinestésica es la capacidad de coordinar movimientos corporales, manipular herramientas y expresar emociones o ideas a través del cuerpo. Normalmente, ¿quién destaca en este tipo de inteligencia? Pues los bailarines, los atletas, los actores, los artesanos, sobre todo el ámbito del deporte y también del ámbito de la artesanía, que son los que realizaban las herramientas, o los actores, por ejemplo. La inteligencia musical es la habilidad de percibir, analizar, componer o interpretar formas musicales, ritmos y tonos. ¿Quién destaca normalmente en este ámbito de inteligencia? Normalmente los artistas, que son los músicos, los compositores y los directores de orquesta relacionados con el ámbito de la música, claro, del arte musical. La inteligencia es la capacidad mental general de razonar, comprender, resolver problemas y adaptarse al entorno. La etimología proviene del latín intelligentia, que está formada por inter, que es entre, y legere, que es leer o escoger. Y lo que significa al final es saber elegir o leer entre líneas, indicando la habilidad de discernir la mejor opción. Normalmente la inteligencia es ver qué camino es más seguro, cuál menos, sobre todo primero individualmente, luego colectivamente y luego en otro tipo de ámbitos, ya sean laborales, de relación de pareja o de amistades, por ejemplo. Sexismo es la discriminación de las personas por razón de sexo. La etimología combina la raíz latina sexus, sexo, género, y el sufijismo, que es doctrina, postura o sistema de discriminación, defendiendo la creencia o la discriminación basada en el sexo. Se formó en la década de los años 60, 1960 en Estados Unidos, popularizada alrededor de 1965 por grupos feministas por analogía con el término racismo. Y en realidad como era una crítica también que está relacionada al sexismo con el racismo. Y el racismo es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social, o también una ideología o doctrina basada en el racismo, que es lo que llevó a cabo, por ejemplo, los regímenes totalitarios en el continente europeo en la década de los años 20, 30 y durante toda la Segunda Guerra Mundial. La etimología proviene de la unión del sustantivo raza y el sufijo ismo, que es doctrina, sistema o creencia, acuñado a finales del siglo XIX y que se popularizó en el siglo XX para escribir la ideología que sostiene la superioridad de un grupo humano sobre otros basándose en supuestas características biológicas o culturales heredadas, es decir, como hizo pues, en Alemania, judíos, porque tal, y asesinado a gente inocente, judíos y de otros rangos porque el régimen alemán estaba al mando pues, de una persona que llevó a cabo cosas eh, muy extrañas y sobre todo de jefe como es o como ha sido y en España igual de jefes totalitarios o regímenes totalitarios, dictaduras totalitarias. En Portugal también, en Grecia, en Italia y en otros tantos países europeos en la década de los años 20 y 30.
La ideología es el conjunto de ideas fundamentales, valores y representaciones que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época, especialmente en los ámbitos político, social, económico, cultural. Actúa como un marco interpretativo de la realidad que busca influir en el comportamiento social. A partir de ahí, la etimología deriva del griego, de eidos, que es idea o forma, y logos es estudio o discurso racional. Literalmente significa el estudio de las ideas o sistema racionalizador de ideas, porque la ideología son ideas que tenemos cada uno, o filósofos, que puede ser una época, o historiadores, o alguien que influya en otros tipos de ámbitos. Por ejemplo, la creencia es un firme asentamiento y conformidad con algo, es la convicción de que algo es verdadero, confiable o real, a menudo basado más en el sentimiento, que serían los sentimientos que tenemos, en la fe o las tradiciones, que en la razón o la evidencia científica. La etimología proviene del término eh, credentia, que es del latín, confianza o lo que se cree, derivada del verbo credere, que es creer o confiar. Que la creencia es algo no científico, es algo subjetivo. Que crees que tú tienes razón, por ejemplo, cuando se discuten las personas en discusiones de amigos, familiares o parejas, eso es lo que provoca que yo tengo más razón que tú. Bueno, pues eso es lo que se ve hoy en día en la política en los últimos 10, 12, 15 años. El sistema, que puede ser de creencias o ideológico, es un conjunto ordenado y estructurado de normas, principios, ideas o creencias interconectadas que forman una estructura coherente, que es la cosmovisión. Un sistema de creencias es el conjunto de juicios y valores que un individuo considera verdaderos y que guían su forma de pensar y actuar. También puede ser eso. El término proviene del latín, de sistema, y a su vez este del propio griego. Sistema, ¿qué significa sistema? Reunión, conjunto o unión, formado por sin, que es con o junto, y stasis, que es la posición o pararse. La doctrina es el conjunto de enseñanzas, principios o posturas enseñadas y aceptadas como verdaderas o autorizadas, generalmente dentro de una materia, de alguna escuela bueno, de las escuelas de pensamiento o sistemas de creencias, ya sean políticos, es decir, el ámbito en la política es el político, el religioso, el filosófico, dependiendo, y se diferencia de la ideología en que la doctrina a menudo se propone como un dogma cerrado o una enseñanza normativa. Por ejemplo, el término o su etimología proviene del latín de doctrina, que significa enseñanza, instrucción, ciencia o sabiduría, derivada de docere, enseñar, y el sufijo ina, que es relación o perteneciente. Vamos con un término, o voy a explicar un término que es la inteligencia artificial, que todo el mundo la conoce, que se habla durante los últimos años bastante en los medios de comunicación. Y aparte de ello, pues es un campo de la informática enfocado en crear sistemas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana. Estas tecnologías permiten a máquinas aprender de datos, que son los machine learning, razonar, percibir el entorno, tomar decisiones y entender el lenguaje, superando a menudo capacidades humanas en velocidad y precisión. La inteligencia artificial en realidad, como es, lo que intenta llevar a cabo es una copia del ser humano, pero al final que quien fabrica ese tipo de herramientas, ¿quiénes son? Los seres humanos. Que puede ser que a lo mejor en el futuro el ser humano ya no tenga, o en unos años, no en el futuro, empiece a decaer su valor, porque se realiza la inteligencia artificial, eso está claro. Pero el problema es cómo te puedes adaptar hoy en día, porque claro, hoy en día lo que se mueve son prácticamente las redes sociales, que es prácticamente, bueno, pues el ámbito de la tecnología, casi de las redes sociales, de cualquier tipo de ámbito. Cualquier red social que son muy conocidas, no hace falta que las nombre, porque todo el mundo y cualquier las conoce. Y luego, la inteligencia artificial es verdad que puede ser o suponer un peligro para la inteligencia humana y para el ser humano. Pero normalmente si se unen, ambas inteligencias pueden ayudarse mutuamente a superar grandes obstáculos. Que es verdad que el ser humano va a ir decayendo, seguramente, pero debido a la rapidez de las tecnologías y sobre todo la eficacia tecnológica. La inteligencia humana es la capacidad mental general para adaptar, entender, razonar, planificar, resolver problemas complejos y adaptarse al entorno mediante el pensamiento abstracto y la experiencia. Involucra el uso de procesos cognitivos como es la memoria, la atención, el lenguaje y el razonamiento lógico, permitiendo no solo la supervivencia, sino la creatividad y la modificación del entorno. La inteligencia humana es la que hacemos los seres humanos, que todavía tenemos mayor capacidad porque somos los que fabricamos la inteligencia artificial y otro tipo de herramientas que almacenan mucho mejor la memoria que a veces, o bueno, que a veces no, que almacenan la memoria pues mayor cantidad debido a
bueno, pues lo que tiene un almacén, una máquina, pero en realidad quien hace ese almacenaje para que se quede ahí guardado, por ejemplo, en los ordenadores, en las máquinas, es el ser humano. Entonces, todavía el ser humano tiene un control sobre las máquinas, que de aquí a unos años a lo mejor se pierda, puede ser. La inteligencia híbrida es la combinación o la unión o la mezcla entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, pero en realidad combina la capacidad del análisis y procesamiento de datos de la inteligencia artificial con la creatividad, el juicio crítico y la inteligencia emocional de los humanos. Su objetivo no es el reemplazo, sino crear sistemas colaborativos, sinérgicos, donde humanos e inteligencia artificial se potencian mutuamente para resolver problemas complejos, mejorando la toma de decisiones y permitiendo un aprendizaje continuo. Esto sí que sería algo muy positivo de unir ambas inteligencias y hacer una inteligencia híbrida, humana, emocional, crítica, creativa, junto con los datos y la tecnología de la inteligencia artificial, para mejorar, por ejemplo, el planeta o el mundo, a, de todos los problemas que existen en la actualidad. Y la inteligencia se hereda en aproximadamente un 40-50%, es decir, que ya casi la mitad la heredamos cuando nacemos, o vamos, sobre todo, que eso normalmente se hereda de los padres, mientras que el resto ya, el otro 50% depende del entorno, la estimulación y la educación que tengan los niños, por ejemplo. Estudios señalan que los genes relacionados con la cognición suelen localizarse en el cromosoma X, pidiendo que la madre transmite mayor carga genética e intelectual. Otra vez lo vuelvo a repetir, las mujeres tienen, para mí, y soy yo soy hombre, y a lo mejor puede sonar un poco extraño, pero son mucho más inteligentes que los hombres por su comportamiento, sobre todo muchas de las chicas. Y esto es mi opinión. La geriatría es una rama de la medicina dedicada al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, fragilidad y necesidades de las personas mayores, buscando mejorar su calidad de vida e independencia. La etimología proviene del griego, de geron, que significa anciano, iátricos, que es tratamiento médico, acuñado como neologismo a principios del siglo XX. El término lo acuñó el médico austríaco-estadounidense Ignaz Leonatscher en 1909, que voy a hablar de él. Y la gerontología es una ciencia interdisciplinaria que estudia el proceso de envejecimiento, incluyendo cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales de las personas mayores. La etimología también proviene del griego como geriatría, de geron, que significa viejo o anciano, y luego ese es el estudio, el tratado, siendo un neologismo que lo acuñó también el científico francés-ucraniano o franco-ucraniano Eli Mednikov en 1903, que voy a hablar de ambos también. Os voy a Las artes marciales son sistemas codificados de prácticas, tradiciones y técnicas de combate tanto con armas como a mano vacía, cuyo objetivo es la autodefensa, el desarrollo físico-mental, la disciplina y la formación del carácter. Se diferencia de la violencia callejera porque tiene una estructura. Además, la estructura de las artes marciales es la filosofía, bueno, aparte de una estructura, una filosofía y unas reglas, buscando siempre la eficiencia de la lucha. Porque la violencia callejera es sin reglas y sin nada. Las artes marciales tienen una serie de reglas que están fijadas y el objetivo es ayudarse a la autodefensa, al desarrollo físico-mental, la disciplina y la formación del carácter de cada persona. Miyamoto Musashi fue espadachín y guerrero japonés famoso en el Japón feudal y fue autor del reconocido tratado sobre artes marciales que se titula o titulado El libro de los cinco anillos. Y bueno, pues de ahí vienen las artes marciales. Una técnica importante para la autodefensa, el desarrollo físico-mental, la disciplina, la formación de cada persona, es decir, el propio carácter, pero que está estructurado a través de la estructura o formado a través de una estructura, una filosofía y unas reglas, siempre buscando la eficiencia en la lucha, por ejemplo, o en el combate. La medicina es la ciencia y el arte de prevenir, diagnosticar, tratar y curar enfermedades, así como mantener la salud humana. La etimología deriva del latín medicina, que es arte de curar, a su vez de medicus, que es médico, y mederi, que es cuidar, curar o tratar, arraigado en la raíz indoeuropea med, que es medir, pensar o cuidar, que se encarga la medicina de ayudar a la salud humana. Elia Mednikov fue microbiólogo franco-ucraniano que obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1908 y dejó huella en la medicina europea. Ignaz Leonatscher fue médico y
gerontólogo austríaco-estadounidense, acuñó el término de geriatría en 1909. Nació en Viena, en Europa, y bueno, migró al otro lado del charco, se fue a Estados Unidos a una edad temprana y a partir de ahí, bueno, pues realizó su vida laboral, que se graduó primero en la Universidad de Columbia y obtuvo un doctorado en medicina en la Universidad de Nueva York. Y comenzó los estudios y bueno, pues llevó ahí, como he explicado, su vida laboral dentro del ámbito de la ciencia. Con ello finalizo y si os gusta este vídeo con la definición, etimología y tres ejemplos, otros intelectuales en Oriente y en Occidente, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo. Eh, y bueno, pues finalizo con ello.